Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchas ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, porque hoy, hoy tenemos un plato fuerte, jugosito y que seguramente los dejará con la boca abierta. Si son de los que aman el drama, las sorpresas y las noticias de sus celebridades favoritas, están en el lugar correcto. En este vídeo vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones por todo el mundo, un galán de telenovelas que nos ha robado más de un suspiro y que, últimamente, ha estado en el ojo del huracán por cosas que ya vamos a desgranar poco a poco. Me refiero, claro que sí, al mismísimo Can Yaman. Sí, señores, el guapísimo actor turco vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus éxitos en la pantalla, sino por un asunto, digamos, bastante polémico que involucra a su hogar en Italia. ¿Ya se imaginan por dónde va la cosa? Pues sí. Se ha desatado una verdadera tormenta mediática alrededor de su residencia y hoy vamos a analizar todos los detalles, desde los rumores hasta las acusaciones formales. Así que pónganse cómodos, que esto se va a poner bueno. Antes de empezar a desmenuzar este chisme de alto voltaje, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman los chismes de celebridades y si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Vamos a por ello. Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. Como ya les adelanté, Can Yaman, nuestro queridísimo actor turco, se encuentra en medio de una polémica que ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón. Todo comenzó con rumores, chismorreos de pasillo y algunas fotos que se filtraron en redes sociales, pero la cosa fue escalando hasta convertirse en una acusación formal que involucra directamente a su casa en Italia. Para ponerlos en contexto, Can, después de alcanzar la fama internacional, decidió mudarse a Roma, la ciudad eterna, donde compró una hermosa casa que se convirtió en su refugio personal. Sin embargo, parece que ese refugio no era tan tranquilo como todos pensábamos. Al principio, la gente solo murmuraba sobre supuestas fiestas ruidosas que se extendían hasta altas horas de la madrugada, lo que, para ser sinceros, no es nada raro tratándose de un actor famoso con un círculo social bastante amplio. Se decía que sus vecinos no podían dormir y que las quejas eran constantes, pero bueno, eso no salía de los rumores y comentarios en redes sociales. Pero de repente la situación dio un giro inesperado. Lo que comenzó como quejas por ruido se transformó en acusaciones mucho más serias. Los vecinos no solo denunciaban las fiestas, sino que también empezaron a hablar de comportamientos extraños, movimientos sospechosos y hasta de actividades que podrían ser, digamos, poco legales. Empezaron a circular vídeos borrosos y fotografías de personas entrando y saliendo de la casa de Can a horas intempestivas, lo que generó todo tipo de especulaciones. Algunos incluso afirmaron haber escuchado discusiones acaloradas y gritos desde el interior de la casa. La cosa se puso turbia, mis queridos chismosos. Rápidamente los medios italianos recogieron la información y la noticia se expandió como pólvora por Internet. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos defendiendo al actor y otros acusándolo sin contemplación. ¿Pero cuáles son las acusaciones concretas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Según las fuentes cercanas a la investigación, Can Yaman está siendo acusado de supuesta alteración del orden público, perturbación de la tranquilidad vecinal y, lo que es más grave, de permitir y fomentar actividades ilícitas en su propiedad. Estas acusaciones han sido presentadas por un grupo de vecinos que se sienten perjudicados por el comportamiento del actor y que han decidido llevar el caso a los tribunales. Las pruebas que han presentado incluyen grabaciones de vídeo y audio, testimonios de testigos y denuncias formales a las autoridades locales. Se habla de tráfico de sustancias ilegales, fiestas que duran varios días sin descanso, y hasta se rumorea que la casa se ha convertido en un punto de encuentro para personas de dudosa reputación. Una locura, lo sé. Es importante destacar que hasta el momento todo esto son acusaciones y que Can Yaman no ha sido formalmente imputado por ningún delito, por lo que debemos recordar la presunción de inocencia. Sin embargo, la situación es bastante delicada y la prensa italiana está siguiendo el caso de cerca. Ahora bien, ¿cuál ha sido la reacción de Can Yaman ante estas graves acusaciones? Pues hasta el momento el actor ha mantenido un perfil bajo, sin hacer declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes han emitido un breve comunicado donde niegan categóricamente todas las acusaciones y aseguran que el actor
está colaborando con las autoridades para esclarecer la situación. Sin embargo, la falta de una declaración personal por parte del actor ha generado aún más especulaciones. Muchos de sus fans están desconcertados y se preguntan qué es lo que realmente está pasando en la casa de Khan en Italia. Algunos defienden a capa y espada a su ídolo, asegurando que todo es una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos, mientras que otros se muestran más cautelosos y exigen explicaciones claras. La verdad es que la situación es bastante confusa y todavía hay muchos interrogantes que necesitan ser respondidos. En este punto es crucial que analicemos el contexto en el que se producen estas acusaciones. Can Yaman, después de su éxito arrollador en Turquía, se mudó a Italia con el objetivo de expandir su carrera profesional. Firmó acuerdos con productoras italianas, participó en proyectos televisivos y se convirtió en una de las figuras más populares del país. Sin embargo, su llegada a Italia también estuvo marcada por ciertos escándalos, como algunas polémicas declaraciones en entrevistas y algunos altercados con paparazzi. Todo esto ha creado una imagen de Can Yaman como una personalidad algo controvertida y un tanto impredecible, lo que podría haber influido en cómo se perciben estas nuevas acusaciones. Además, la presión mediática a la que se ha visto sometido el actor desde que saltó a la fama también ha podido jugar un papel importante en todo este embrollo. La constante persecución de los paparazzi, las críticas en redes sociales y la necesidad de mantener una imagen pública impecable han podido generar estrés y ansiedad en el actor, lo que a su vez podría explicar algunos de sus comportamientos. Es importante también entender la dinámica de la sociedad italiana, que, como la de cualquier país, tiene sus propias reglas y normas de convivencia. En Italia, la privacidad es un valor muy apreciado y la tranquilidad de los vecinos es un derecho protegido por la ley. Por lo tanto, cualquier comportamiento que altere la paz y la armonía del vecindario puede ser objeto de denuncias y sanciones. En este sentido, Can Yaman, al ser una figura pública, está aún más expuesto al escrutinio público y cualquier error o desliz puede ser interpretado como una falta de respeto a la sociedad italiana. Además, la prensa italiana, conocida por su enfoque sensacionalista, no ha dudado en explotar este escándalo al máximo, generando aún más ruido y especulaciones en torno a la figura del actor. Las noticias se han presentado de forma alarmista y se ha creado un ambiente de incertidumbre y desconfianza que perjudica la imagen del actor. Por otro lado, debemos considerar también el papel de las redes sociales en toda esta polémica. Como ya sabemos, las redes se han convertido en un arma de doble filo. Por un lado, permiten que la información se difunda rápidamente y que la gente pueda expresar su opinión sobre cualquier tema, pero por otro, también son un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y fake news. En el caso de Can Yaman, las redes sociales se han inundado de comentarios a favor y en contra del actor, algunos basados en información real y otros en simples conjeturas. Se han creado grupos de apoyo al actor, donde sus fans defienden su inocencia y atacan a sus detractores, y también grupos de crítica, donde se le acusa sin piedad y se exige su castigo. La polarización en las redes sociales ha llevado a una distorsión de la realidad y ha dificultado aún más el esclarecimiento de la verdad. Ahora, vamos a analizar algunas de las teorías que han surgido alrededor de este escándalo. Algunos creen que todo es una campaña de desprestigio orquestada por algún rival del actor, alguien que quiere perjudicar su imagen y su carrera profesional. Según esta teoría, las acusaciones serían falsas y las pruebas manipuladas con el objetivo de dañar la reputación de Can Yaman. Otros, en cambio, creen que las acusaciones son ciertas y que el actor, después de saltar a la fama, se ha dejado llevar por el lujo y la ostentación, perdiendo el control y comportándose de forma irresponsable. Según esta teoría, el actor habría caído en una espiral de excesos y habría utilizado su casa como un lugar para fiestas y actividades ilegales. También hay quienes piensan que todo es una exageración de la prensa, que ha aprovechado un pequeño incidente para generar una noticia sensacionalista y vender más periódicos. Según esta teoría, los vecinos estarían molestos por el ruido y las molestias generadas por las fiestas del actor, pero la situación no sería tan grave como la pintan los medios. En medio de toda esta confusión, es importante que no nos dejemos llevar por las emociones y que mantengamos la objetividad. Debemos esperar a que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes y que se presenten pruebas concretas antes de juzgar a Can Yaman. Es fundamental recordar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y debemos evitar los linchamientos públicos basados en simples rumores y especulaciones.
Además, debemos ser conscientes de que la vida de las celebridades está llena de presiones y que no siempre es fácil lidiar con la fama y el escrutinio público. Es posible que Can Yaman haya cometido errores, pero también es posible que sea víctima de una campaña de desprestigio. Solo el tiempo y la investigación nos dirán la verdad sobre lo que realmente está sucediendo en su casa de Italia. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad del mundo de las celebridades y la facilidad con la que una carrera puede verse afectada por un escándalo mediático. Pero, ¿qué le espera a Can Yaman después de todo este embrollo? El futuro del actor es incierto. Si las acusaciones resultan ser falsas, es probable que su imagen pública se recupere, aunque es probable que tenga que trabajar para reconstruir la confianza de sus fans. Sin embargo, si las acusaciones son ciertas y se demuestra que el actor ha cometido algún delito, su carrera podría verse gravemente perjudicada. Su reputación quedaría dañada y es posible que pierda contratos y oportunidades profesionales. En el peor de los casos, podría incluso enfrentar cargos criminales y tener que pasar tiempo en prisión. En cualquier caso, este escándalo ha dejado una marca en la imagen de Can Yaman y será difícil que el actor olvide lo que ha ocurrido. Es posible que tenga que replantearse su estilo de vida y tomar medidas para evitar verse envuelto en situaciones similares en el futuro. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y centrándonos en los hechos, la realidad es que la situación de Can Yaman es bastante complicada. La presión mediática, las acusaciones formales y la incertidumbre sobre su futuro profesional hacen que la situación sea difícil de manejar. Sin embargo, es importante que el actor no pierda la calma y que siga colaborando con las autoridades para esclarecer la verdad. También es fundamental que se mantenga cerca de sus seres queridos y que busque apoyo en sus amigos y familiares. La salud mental es un aspecto crucial en estos momentos y el actor debe cuidarse y evitar caer en la depresión o la desesperación. Además, debe recordar que cuenta con el apoyo de muchos de sus fans, que confían en su inocencia y que esperan con ansia su regreso a la pantalla. El cariño y el apoyo de sus seguidores pueden ser un gran estímulo para superar este difícil momento. En cuanto a nosotros, los espectadores, debemos aprender de este escándalo y ser más críticos con la información que consumimos. No debemos dejarnos llevar por el sensacionalismo de los medios y debemos esperar a que se presenten pruebas concretas antes de juzgar a las personas. También es importante que recordemos que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Debemos evitar los linchamientos públicos y la difusión de rumores y especulaciones, ya que estas actitudes pueden causar un gran daño a las personas involucradas. La verdad es que todos somos susceptibles de cometer errores y es importante que aprendamos a perdonar y a dar segundas oportunidades. La vida es un camino lleno de altibajos y debemos apoyarnos unos a otros en los momentos difíciles. Y hablando de apoyar, es fundamental que los fans de Can Yaman muestren su apoyo al actor en este difícil momento. No se trata de ignorar las acusaciones o de defender lo indefendible, sino de demostrarle que no está solo y que cuenta con el cariño y el respaldo de su público. Los mensajes de apoyo en redes sociales, las cartas de ánimo y las muestras de afecto pueden ser un gran consuelo para el actor y ayudarlo a superar esta situación. Es importante que recordemos que el amor y la empatía son armas muy poderosas que pueden cambiar el mundo. También es importante que los fans exijan a Can Yaman que dé explicaciones claras y que asuma su responsabilidad si es culpable de algún delito. El silencio no es la mejor opción en estos casos y el actor debe dar la cara y responder a las preguntas de sus seguidores. La transparencia y la honestidad son fundamentales para recuperar la confianza del público. En resumen, el caso de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida de una celebridad puede verse afectada por un escándalo mediático. Las acusaciones, los rumores, las especulaciones y la presión pública pueden generar un gran estrés y dificultar el esclarecimiento de la verdad. En este sentido, es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que evitemos los linchamientos públicos. También es fundamental que mostremos apoyo a las personas involucradas en estos casos, y que les demos la oportunidad de defenderse y de recuperar su vida. La empatía y la comprensión son herramientas muy valiosas que pueden ayudarnos a construir una sociedad más justa y solidaria. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y drama. Espero que les haya gustado y que hayan podido entender un poco mejor la compleja situación que está viviendo Can Yaman.
En este vídeo hemos analizado las acusaciones que pesan sobre el actor, las posibles causas y consecuencias de este escándalo y el papel de los medios y las redes sociales en todo este embrollo. Hemos visto cómo la vida de una celebridad puede cambiar en un instante y cómo la fama puede ser un arma de doble filo. También hemos reflexionado sobre la importancia de la presunción de inocencia y la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Recuerden que todos merecemos una segunda oportunidad y que la empatía y la comprensión son herramientas fundamentales para construir un mundo mejor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos y chismosas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y les siga trayendo los mejores chismes del mundo del espectáculo. Si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden dejarme en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las acusaciones contra Can Yaman? ¿Creen que es culpable o inocente? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí tenemos chismes para todos los gustos. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes pedirles que se cuiden mucho y que sigan disfrutando de la vida. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. No olviden que aquí nos vemos con más chismes, más sorpresas y más drama. Adiós.